En nuestro país, la medicina tradicional forma parte de una herencia ancestral que ha trascendido al paso de los años y de los avances científicos. Es una realidad para muchas personas que no tienen acceso a centros de salud u hospitales cercanos a su hogar. Hoy en Diálogos reflexionaremos acerca de la importancia que adquiere el uso de la medicina tradicional y hasta dónde esta es una costumbre o una necesidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un programa interesantísimo, riquísimo, lleno de conocimiento, de esa sabiduría de nuestros ancestros y vamos a hablar de la medicina tradicional mexicana. Y bueno, ya trataban por ahí los españoles, ¿verdad?, de recoger algunos de los conocimientos, pero era demasiado el prejuicio. Sin embargo, y por fortuna, oralmente se fue pasando el conocimiento y algo nos llega hasta ahora que reforzado con personas, estudiosos, investigadores muy interesados en retomar el tema, pues todavía podemos gozar de los beneficios. Sin embargo, ¿qué tanto apoyo hay para esto? Porque hasta la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el recuperar estos conocimientos y compartirlos, porque ya es como llevar la mitad del camino recorrido de ahí. ¿Quién sabe qué más se puede encontrar, verdad? Sin embargo, pues no siempre hay el apoyo necesario, suficiente. Ya hace algún tiempo juntaron a ginecólogos con parteras, se pasaban sus conocimientos y estas, por ejemplo, quedaban preparadas para saber cuándo no iban a poder atender ellas un parto y llevarlo a buen término, entonces mandarlas con tiempo a otro tipo de instalaciones médicas y bueno, también, ¿por qué no aprender de ellas? A acomodar un chamaco, ¿no? Como decían, a rebocearlo y todo esto. Hoy vamos a platicar y yo los invito a que de ya utilicen las redes que están todas a su disposición, el Twitter, el Facebook, los de Diálogos, que es @Diálogos 11 TV, tenemos también el Facebook Diálogos MX, el de su servidora, @Tapia Fernanda o diagonal Fernanda Tapia original. Nuestro teléfono de Diálogos está ya atento para servirles. Cuéntenos, ¿qué opina de la medicina tradicional mexicana? ¿Usted la utiliza? ¿Lo curaron de algo? No me lo curaron, nomás me lo chamaquearon, pero platíquenos su experiencia y qué tan importante se le hace para el uso de la vida cotidiana. Vamos a ver esto y ahorita regresamos. Bueno, yo tengo 35 años trabajando en este pequeño centro de desarrollo de medicina tradicional, que nosotros le nombramos así, centro de desarrollo, porque realizamos diferentes actividades: atención de parto, atención de después del parto, curamos empachos, sustos, diarreas, enfermedades de diabetes, enfermedades de gastritis y enfermedades musculares. La importancia de la medicina tradicional creo que es importantísima porque esa está al alcance de las comunidades más marginadas, a donde no hay doctor, pero también a donde no hay recursos. Son 20 organizaciones las que represento y sé que en el rincón más escondido del estado de Oaxaca hay un curandero que sabe curar, que sabe llegar al alma, pero también somos pocos los reconocidos y los que verdaderamente queremos dar un servicio bueno. En muchos lugares ya existe un cuartito, otros dan servicio en sus propias casas, pero de esa manera estamos trabajando. Qué bonito, ¿verdad? Y ya se encuentran las medicinas, la supuestamente de hoy y la tradicional. Bueno, voy a presentarles a la doctora Abigail Aguilar Contreras y me tendría que poner de pie, doctora, qué barbaridad. ¿Qué pasó? Ella es maestra en ciencias y jefa del herbario medicinal de la Coordinación de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. Así centros de desarrollo como este que acabamos de ver. ¿Hay muchos en el país donde ya hay ese contacto? Sí, como no. Son No, pocos, no doctora? son pocos. Son no poquitos hay todavía. muchos, pero sí ya tenemos un paso adelante en este sentido, porque las instituciones de salud pública también han tomado en cuenta esto y ha habido apoyos. Entonces, pequeños, no podemos Claro, decir poquito, pero ahí vamos.
Y esa lucha ha sido desde hace muchísimos años, por lo menos en mi experiencia, que tengo 35 años de estar por acá. Ay, no más. Pues, ay, no más, pero aquí lo que yo siempre he dicho, los que creemos en lo que hacemos y en nuestro tema de trabajo, tenemos que ser tercos, necios y seguir adelante. Y con en el sentido de decir, estamos en lo que creemos y hay que seguir. Y gracias a eso se van dando pasos continuos en avance hacia la valoración y al que se tenga en cuenta lo que es la medicina tradicional, popular, indígena, por la cual hemos luchado y hemos trabajado todos estos años. Qué bonito. Pero quiero también, en este currículum que dijiste, apuntar otra cosita. Dentro del currículum, que soy fan de Fernanda Ay, Tapia. qué bella, no, hombre. Ya nos vamos a echar aquí cebollazos, jefa. Vámonos. Bueno, pues Ahorita ahí nos vamos a echar vamos, un café. ahí vamos. O un tecito, gracias, doctora. Oigan, y les presento también a Vicente Vargas Vitt. Él es antropólogo físico y subdirector de Interculturalidad en los Servicios de Salud de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud. Vicente, oye, ¿y estos centros de desarrollo de la medicina tradicional mexicana siempre han existido o se arrancó en algún sexenio? Yo recuerdo casi cuando entré a Diálogos, hará que unos 13, 14 años, que hicimos un programa con parteras, en donde estaban presentándolas con los ginecólogos, ¿no? ¿Pero esto ha existido siempre o lo acabamos de tener? La relación con la medicina tradicional, incluso el mismo concepto de medicina tradicional, pues también se posiciona cuando la Organización Mundial de la Salud, en aquella reunión de Alma-Ata en Rusia, propone el fortalecimiento de los sistemas locales. Y ahí se empezaba a mencionar este concepto de medicina tradicional. Antes de eso, pues la relación con la población ha existido desde que se instalan los sistemas de salud oficiales, una situación, como mencionabas, con ciertos prejuicios, porque nuestra cultura occidental, en el caso de la cultura mexicana, heredera en los últimos años de un proceso de colonización, vamos a decirlo así, cultural occidentalizada, pues acabó con las culturas prehispánicas, acabó en la parte cultural, pero la gente está ahí. La gente heredera en las comunidades indígenas que se fue a regiones de refugio cuando en esta guerra de conquista pues desaparece todo, las ciudades principales, y yo me recuerdo mucho el caso de la pirámide de Cholula, ¿no? Claro. Arriba de una pirámide que es la más grande del continente está una iglesia, ¿no? Pues hubo una transculturación y hubo un cambio de lenguas, ya no se hablan las enormes, más de 200 lenguas indígenas que existían, actualmente oficialmente están reconocidas 64, pero el español se vuelve como la lengua de tránsito, y la forma de conocimientos, todo lo que había, las tradiciones en cuanto a la comida, la música, la religión, pues queda ahí oculta, no desaparece, ¿no? Tonantzin-Coatlicue de repente se convierte, bueno, con todo respeto, en nuestra Virgen de Guadalupe, claro. La Madre Tierra es la parte creadora y es por eso que tiene tanta fuerza ahí. Hasta en el día de que se le rinde culto, ¿no? San Isidro Labrador, pues ahí está Tlaloc, ¿no? Claro. Entonces hay un cambio de percepciones, pero que nuestra población mexicana tan rica, tan diversa, porque no es lo mismo hablar de México del Norte que México del Centro, claro. Que los hermanos de la República de Yucatán, ¿no? Con todo un proceso de lengua que viene debajo la lengua maya. Fíjense, es precioso escuchar el maya yucateco, que es una variante dialectal reconocida, pero que debajo está la lengua maya original, el español, perdón, yucateco, porque debajo está la cultura metida. Y fíjense, muchas de las hierbas que se usan, pues todavía conservan el nombre de nuestros ancestros prehispánicos, así la nominación, porque ellos no las conocían, vamos, ni las tenían. Claro. Y tengo también al doctor Gabriel Carlín Vargas. Él es especialista en acupuntura humana, jefe del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Gabriel, a ver cómo está la cosa, porque en el Politécnico puede uno salir médico, ¿no? Primero general, y también para partero, ¿no? Pero de ahí se nos van a la homeopatía o a la acupuntura y con herbolaria china. A ver, explíqueme cómo le hacen ustedes. Bueno, la licenciatura en la Escuela de Homeopatía tiene dos vertientes. Tiene la de médico cirujano y homeópata y tiene la de médico cirujano y partero. Pero como especialidad,
pueden ingresar a nuestra escuela médicos que quieran estudiar la especialidad en homeopatía o la especialidad en acupuntura. No importa de qué escuelas o de qué universidades egresaron. Y básicamente en homeopatía es todo el estudio de la homeopatía, y en acupuntura es el estudio de la medicina tradicional china, ¿verdad? Que tiene puntos de convergencia con la medicina tradicional mexicana. Y eso es lo que le iba a decir, porque acá nos estaba contando y ahorita la presentaremos como debe de ser, la doctora que nos va a estar también acompañando en el mismo panel, pero apoyando en redes, cómo hacen ellos estudios para congraciarlos y que se den la mano estos conocimientos, ¿verdad? Y ahora les presento, por ejemplo, a la enfermera Catalina Mendoza Redondo. Buenos Ella es días. presidenta de Consejo de Congregación Mariana Trinitaria. Fíjense que nos llevamos una gran sorpresa, porque a ellos los conocimos porque es una organización que hace una cantidad de ayuda social impresionante en toda la República. Pero como suele suceder que en muchas familias uno sabe de la tía que cura, de más allá de aquello a lo que se dedique, pues oigan, doña Catalina es enfermera, pero también cura de forma tradicional. Doña Catalina, ¿y usted cómo se acercó a este tipo de curación tan bonita, tan tradicional? Bueno, yo siempre he dicho que todos los que nos dedicamos a la salud jugamos un papel muy importante. Aliviamos el cuerpo, la mente, el espíritu de todos y cada uno de los que llegan a nosotros. Es atender lo más grande y maravilloso de la creación. Y no solamente es atender el cuerpo, el alma y el espíritu, es atender mucho más allá. El cuerpo habla por sí solo, el cuerpo habla como estamos hablando y explicando cada uno en el campo en el que nos desarrollamos. Explicamos con mucho amor, porque se ve que hay mucho amor y mucha dedicación en el trabajo de todos y cada uno. Pues el cuerpo también habla y se expresa. ¿Por qué creen que muchas veces nosotros vamos al médico y nos hacen estudios y no sale nada de lo que tenemos? ¿Sí? Entonces el doctor muchas veces dice que son cuestiones psicológicas, que son una serie de cosas. Son nervios, señora. Que la canción, pues qué nerviosa ando, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos a base de campanas. Nosotros trabajamos con la campana desde la cabeza hasta los pies y vamos detectando. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos detectando lo que hay en el cuerpo humano. Nuestra campana es nuestro baumanómetro, nuestro estetoscopio, nuestro desintómetro, nuestros rayos X, todo está en una sola campana. ¿Y no le costó trabajo aceptar este otro conocimiento cuando tenía usted el rígido, el de la enfermera, de que haber píldoras, horarios, truéneme los dedos para que me levante yo? O sea, ¿no le costó trabajo aceptar que esto otro, pues a usted también le funcionaba? No, porque creo que a veces es necesario todo este tipo de cambios. La verdad, tenemos que dar medicina y salud con calidad, con ética y con un gran profesionalismo, ¿sí? Si nosotros, yo voy a hablar muy sinceramente, la verdad, yo veía que había muchas cosas que no me gustaban. Entonces dije, no tiene que haber otra forma de cómo poder curar a las personas. Yo siempre he dicho que ricos o pobres necesitamos que nos apapachen el alma. En nuestras instalaciones hemos tenido uno de los hombres más ricos del mundo, como hemos tenido a uno de los hombres más pobres del mundo. Hemos tenido la oportunidad de poder atender a uno de los médicos que en Cleveland tienen una clínica que atienden a 10,000 pacientes anualmente, y entre ellos atienden a nada más ni nada menos que a Walter Mercado. Él nos invitaba a que fuéramos a trabajar con él, que porque las técnicas que nosotros aplicábamos, él nunca las había visto. Él había viajado por todo el mundo, pero nunca había visto esas técnicas. Entonces nosotros involucramos todo. El cuerpo humano es un todo. No podemos ni dividirlo ni fraccionarlo. Hoy, pues hay especialistas del corazón, hay urólogos, hay de todas las especialidades habidas y por haber, pero al cuerpo no lo podemos fraccionar. Creo que puso el dedo en la llaga, doña Catalina, ¿sí? Y es en un programa que hacían gringo, donde se llamaba Magia o Medicina. Así es. Y ellos decían, ¿por qué el público acude cada vez más a las medicinas tradicionales y alternativas cuando pues, ni siquiera hay un buen conteo de si curen o no curen? Quieren ser escuchados. Así cosa es. que escasamente sucede ya con la medicina alópata. Y eso sana verdaderamente, más allá de lo que haga la hierba y demás. Vámonos antes de que se nos acabe el tiempo. Norita, adelante. Ya de estar retacada las redes, ¿verdad? Mira, curiosamente,
No tanto, la gente nos está escribiendo que ellos sí utilizan la medicina tradicional porque todos tomamos un té en casa. Pues, Creen desde que bebés. nada más que si solo la medicina tradicional es la herbolaria o qué es la medicina tradicional. a ver que nos Ahorita sí explique. nos explican, pero les presento a la doctora Cintia Ordaz Pichardo, doctora en Ciencias en Biología Celular de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos Fer, que nos pueden ver también por internet. Claro, Les claro. doy la dirección http://www.11tvmexico live.tv/internacional/ para que nos empiecen a escribir. Pues no va a alcanzar a explicarlo, ya se nos viene el corte, pero adelante, doctora, ¿cuál sería como esta diferencia entre las alternativas, de veras que engloba la tradicional mexicana? Lo que nosotros hacemos en la Escuela de Medicina y Homeopatía es recabar toda esa información de las comunidades, de cómo la gente se trata ciertas enfermedades, pero nosotros de manera científica lo que hacemos es aplicar el método científico como tal. Entonces con los alumnos hacemos tesis dirigidas hacia proyectos de investigación referidos a plantas medicinales. ¿Le parece? La voy a interrumpir porque Sí. tenemos muy poquito tiempo, Fer, y Rápido, regresando rápido. seguimos explicando. Vamos Ahorita a un corte. regresamos y platiquen, cuéntenos sus experiencias. ¿Tenía la tía que la curara de empacho, de susto? Ahorita venimos. Seguimos con ustedes, el tema del día de hoy, medicina tradicional, costumbre o necesidad. ¿Usted por qué la utiliza? Escríbanos aquí a las redes sociales, por supuesto también llámenos al centro de contacto con la audiencia. Estamos con la doctora Cintia, que antes de irnos al corte nos explicabas esta parte de qué sí es la medicina tradicional, porque aquí nos están pidiendo recetas, nos están pidiendo tés para el estómago, tés para el susto, y va más allá de eso, que tristemente lo que muchos tenemos como información de la medicina tradicional es esta parte nada más. ¿Qué sí es la medicina tradicional? Bueno, la medicina tradicional involucra 3 aspectos, principalmente la homeopatía, la herbolaria y la acupuntura. Pero como decían en un principio, o sea, las comunidades tratan a las personas con ciertas plantas. Pero la otra parte es que esas plantas pueden tener doble función, pueden ser muy tóxicas a altas concentraciones o pueden no funcionar para esa enfermedad. Entonces los científicos a lo que nos dedicamos es asegurarles que lo que ellos están utilizando es de buena calidad y que en ciertas dosis o en ciertas concentraciones no les va a causar efectos colaterales o sí les va a curar, por ejemplo, como viene ahorita en lo que nos preguntan, un té para el dolor de cabeza, pero me va a causar un daño en el riñón. Entonces nosotros nos abocamos a diferentes áreas, no solo vemos la medicina tradicional como tal, sino también vemos aspectos toxicológicos de las plantas, por ejemplo. ¿Qué te parece y qué les parece a todos ustedes si vemos esta cápsula que grabamos en el estado de Oaxaca con la señora Ermila y con su hija Nelly? La verdad, 2 curanderas que tienen mucho conocimiento, pero es esta otra parte, aunque su hija Nelly ya está trabajando también en ir a instituciones para obtener esta información que usted nos está explicando. Vamos a ver esta cápsula. Estamos aquí con 2 generaciones, 2 curanderas del estado de Oaxaca que de verdad tienen una historia impresionante. La señora Ermila, que está aquí de mi lado derecho, y Nelly, que es su hija. ¿Cuántos años tiene como curandera, señora Ermila? A los 17 atendí el primer parto y a los 15 años o antes de cumplir 15 años empecé a dar que los tecitos, que viendo a algún niño con diarrea, así poco a poco. La que me enseñó más plantas nunca pensó que yo iba a seguir su camino, era mi abuelita. Santísima Madre de Guadalupe, tú que eres la Madre de Dios y Madre nuestra, dame permiso para hacer un trabajo. Antes de empezar, siempre un trabajo pide permiso, ¿por qué? Porque para mí, en las mañanas me levanto, doy gracias a Dios que contemplo la luz, que contemplo el nuevo amanecer. Entonces ese es un gran día para mí, que voy a iniciar y me dio permiso a amanecer. Entonces para trabajar tengo que pedir según mis creencias, según mi religión, según lo que me dejaron mis abuelos. Entonces tengo que sentirme yo con la confianza de que están, tal vez a mí me falte estudiar, me falte algo, ¿no? Pero yo siento invocar a los ángeles guardianes. Para que la apoyen. A los arcángeles. Y también, ¿por qué no decirle? A los espíritus de luz. Así sea, así se haga y así lo esperamos.
tengo aquí a mi lado izquierdo a Nelly, que es hija de la señora Hermila. Gracias, Nelly, también por estar con nosotros. ¿Cuántos años llevas como curandera y por qué? Pues llevo 22, 23 años de curandera, porque casi a fuerzas se puede decir, porque lo vives todos los días. Es decir, tú tienes ya, por supuesto, todo el conocimiento que te dio tu madre, pero además ahora estás estudiando. ¿En dónde estás estudiando? En Tehuacán, Puebla. Bueno, ya terminé de estudiar acupuntura, también he estudiado Reiki, auriculoterapia, reflexología. Son terapias complementarias, no alternativas, porque no son una alternancia. Sí, o sea, complementan con la medicina tradicional y se complementan con las demás terapias. ¿Y en algún momento se pudieran complementar con la medicina alópata? Claro, ¿Sí? Con la alópata también, porque los vamos ayudando. Por ejemplo, que es un diabético. ¿Sabe qué? Como ya lo estoy atendiendo yo, me deja de tomar las pastillas. No. Así no es. No, así no es. Lo estamos tratando, lo vamos tratando y poco a poco él mismo dice, ¿sabe qué? Ya no me tomo las pastillas. ¿Cómo se sintió? Bien. Pero de momento así, quitárselas, no. La gente de aquí en Oaxaca utiliza mucho la medicina tradicional. Gracias a Dios es un pueblo tradicionalista. Tiene sus tradiciones muy arraigadas. ¿Es por una cuestión de tradición o también por una cuestión de economía? No, es más tradición. Es más la tradición. Y bueno, el mensaje sí tiene que ser, por supuesto, gente que esté preparada como ustedes y como tú misma lo reconociste, sí hay limitaciones y ustedes también se lo hacen saber hacia el paciente, claro, para sí, que no haya riesgos mayores. Exactamente, sí. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos. ¿Qué tal, Y ¿saben qué es muy bonito? Se me hace un verdadero acto de humildad que quienes, estando, ahora sí que muy encarrilados en sus conocimientos universitarios o técnicos y demás, científicos, se puedan abrir y decir, yo no tengo la verdad absoluta, vamos a ver qué aprendemos, qué seguimos aprendiendo, y esto se me hace súper interesante. Compañero, ¿cómo se llama usted? Sergio Angles. ¿Y tú qué estudias, Sergio? Bueno, soy estudiante del posgrado de biomedicina molecular en el Politécnico. Le digo que ni novia de tener, ¿verdad? Con semejante carrera tan complicada. No le sabes a las computadoras, y esto, mira, se me trabó esta cosa, pero ahorita buscamos las llamadas. Sí, Oye, claro. y aparte, ¿estás haciendo estudios de herbolaria o de qué estás haciendo? Bueno, en mi caso estoy trabajando en el laboratorio de biología celular y estoy en un proyecto en el que buscamos a partir de un extracto de una planta, en este caso es endémica del estado donde vengo, de Tabasco, y que bueno, ahí se ha utilizado para combatir enfermedades o algunas heridas o enfermedades como el cáncer. Entonces a mí me llamó la atención. ¿Cómo lo hacían allá? ¿Daban un té o qué hacían? Pues se preparaba como en forma de cataplasmas o algunas veces en cocidos. Y la están estudiando, a ver qué propiedades tiene o qué. Ajá, exactamente, en este caso tratamos de ver si tienen algunas propiedades para combatir, por ejemplo, el cáncer. Es lo que estamos nosotros aquí alegando. Imagínese usted algo que a lo mejor se ha tomado toda la vida, no sé, para el dolor de estómago, a lo mejor cura otra cosa. Entonces es maravilloso esto que están realizando. Oye, ¿cómo van con el estudio? ¿Apunta bien o todavía no han llegado a conclusiones? Pues todavía no hay conclusiones definitivas, pero sí se ve bien el proyecto y pues a mí me llama mucho la atención principalmente por el hecho de que pues incluso mi abuelita todavía utilizaba esa planta, ¿no? Entonces, ¿por qué no investigarla más a fondo? Se ve bien. Oye, ¿y alguna vez te curaron en tu pueblo? Bueno, yo ya no alcancé así a ser tratado de esa manera, pero sí alcancé a ver que, por ejemplo, mis tíos o mi mamá en algunos casos, mi abuelita los trataba con plantas. ¿Y nunca había efectos secundarios? ¿Que le dieran más té o menos té? Pues realmente no llegué a ver así efectos secundarios en mi familia. familia. Perdón, a ver, aquí quieren hablar las dos doctoras. Doctora Abigail, a ver. Bueno, primero, felicito al compañero porque está estudiando plantas medicinales, que es a lo que yo me dedico. Y segundo, sí quisiera retomar la pregunta que le hicieron a la doctora Cintia, para que el público no se vaya con la finta en el sentido de lo que es la medicina tradicional. La doctora dijo, la medicina tradicional es la homeopatía, la acupuntura, las plantas. No, en México y en el mundo, la medicina tradicional es el conjunto de conocimientos
experiencias médicas y prácticas terapéuticas dadas en un contexto cultural. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestros pueblos originarios, y esos pueblos originarios tienen su propia medicina, su propia manera de ver la enfermedad y de curarla. Entonces, esa es la medicina tradicional, la que se da en ese contexto. Que ahora, en estas zonas urbanas, comencemos a pensar en las otras prácticas médicas, que no son de aquí. Acupuntura es de China, homeopatía viene de Europa, pero que ahora las hemos adoptado para bien. Yo no digo que no, ni estoy en contra, pero sí hay que aclarar ese punto. Y yo creo que aquí el antropólogo Vicente también puede decirnos otra cosa al respecto. Bueno, yo quería nada más comentar que todas las culturas generan sus propias medicinas, así como cada cultura genera su música, su comida, y que, como decía la maestra Abigail, es contextual. Si en una zona árida pues hay cactus, hay desiertos, pues la gente toma los recursos de la región y hace una cosmovisión, una interpretación del mundo. Es decir, de ahí vienen las medicinas. La acupuntura a lo mejor es una medicina tradicional china, claro, porque por ellos lo supuesto. recibieron de sus ancestros. Por supuesto. Aquí se vuelve alternativa porque no es de la zona, pero surgió como tradicional en algún momento. A ver, nos iba a contar también de cuando surgió Por la eso yo relación. decía, es el conjunto de conocimientos, prácticas terapéuticas, experiencias que se dan en un contexto cultural, en una población que tiene una cultura definida. Y podríamos hablar que en México existen muchas medicinas tradicionales que vienen de origen mesoamericano, pero también existe la medicina tradicional andina, la medicina tradicional amazónica. En el África, más de 2,000 grupos étnicos, pues hay miles de variantes que se adaptan a su contexto y que generan una cosmovisión específica. Pero sí que quede claro qué es la medicina tradicional. A ver, aquí, doctor, Fernanda, por favor. Yo también quiero abundar que la misma medicina occidental tiene un inicio en una medicina tradicional, ¿verdad? Sí, sí, no, que como curaban antes. empieza a desarrollarse en el siglo XVII, en la época del Renacimiento, con la física, la anatomía, la química y lo que es el método científico. Pero igual, todo, de ahí para atrás, igual era una medicina tradicional. Pero todos parten de plantas, ¿no? Y Finalmente. de una ¿no? ¿Con cultura qué curan? médica particular. ¿No? Los griegos, los romanos, Exacto. todo eso. ¿Con qué ¿no? curaban, no? Exactamente. Oigan, a ver, Perico, ¿por qué se piensa que muchas de estas medicinas tradicionales de cualquier parte del mundo son mágicas y que además no tienen efectos secundarios? Cuando ahora ya le prohíbe a uno el pediatra, no le vaya a dar té de anís, ¿no? De anís estrella al niño. Claro. Y antes era común. ¿Por qué se cree esto de que no le va a pasar nada? Yo quiero hacer una aclaración. En el sentido de la medicina tradicional mexicana, principal recurso terapéutico son las plantas, aparte de los animales y los minerales. Las plantas es el mayor recurso terapéutico. Ahora bien, todos dicen, y sobre todo en las zonas urbanas, dicen, mira, tómate este tecito de esta planta. Además, si no te cura, como es natural, no te va a pasar nada. Momento y cuidado. Quiero hacer la aclaración. Las plantas medicinales no son inocuas. Las plantas medicinales, ¿por qué son medicinales? Porque tienen principios activos muy definidos que en menor o mayor cantidad que se den, nos pueden hacer el bien o nos pueden hacer el daño y llevar hasta la muerte. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con eso, que aunque sea natural, puede hacernos bien o hacernos daño. Y les voy a poner el caso concreto. Hay una planta que se llama codo de fraile, que ha sido muy popular entre las mujeres porque la han tomado para bajar de peso. Cuidado, porque les lleva a la muerte. ¿Cómo cree, doctora? Sin embargo, esa planta, por los principios activos y los alcaloides que tiene, en épocas prehispánicas, dentro de la medicina tradicional prehispánica, se utilizaba para quitar las hemorroides, pero no ingerida, sino solamente colocada haciendo una pasta con grasa de cerdo, obviamente,
y esta semilla espolvoreada, y se hacían una especie de pomada y se colocaba localmente, nunca se ingería. Y lo que estaban haciendo en este siglo XXI es ingerir, envenenar, y es una planta que si la ciencia experimental comienza a trabajarla desde el punto de vista médico, podría ser una planta tan importante como la digitalis para el corazón. Pero ojo y cuidado. Y es que dicen, al fin que es natural, no, pues también la cicuta. No, para nada. Aguas. Carmen Chávez dice, quiero comentar, ella nos habla de Xochitepec, que con el pase de mano Sopraná yo me curé de POC. Hay varias personas en mi comunidad que hasta se han curado de asma. Y bueno, el asma sabemos que no se cura, vamos, que es enfermedad crónica. Arturo Díaz Pimentel, felicitar a Catalina Mendoza porque ha hecho mucha labor aquí en Oaxaca y ha curado a mucha gente. Ya le están mandando felicitar, doña Catalina. Ahorita nos va a contar de alguno de estos casos. María Teresa Ramírez, la medicina tradicional es la más accesible, la cual ha sido heredada por las abuelas y mamás. Las instituciones gubernamentales de salud andan fallando, ya que no cuentan ni con los medicamentos necesarios o los que nos recetan. Pues es que ahí está el problema. ¿Usted quería participar, compañera? Sí, bueno, quería comentarles que soy tesista de la Escuela de Ciencias Biológicas y estoy haciendo un trabajo. ¿Tesista? ¿Qué? ¿Haces tesis? Sí, estoy haciendo mi tesis. O sea, voló mi imaginación. Perdón, mi vida. ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando biología. Ah, qué bonito. Biología, sí soy bióloga. ¿Y estudian plantas también y esto? Sí, estoy haciendo un estudio de la zona de Xochimilco. Fui a 3 mercados, entonces ahí es una zona muy tradicional y muy rica en toda esta cultura, ¿no? Entonces hice mi tesis en 3 mercados, en San Luis Tlaxialtemalco, en Cuemanco y en Madreselva. Y ahí utilicé las plantas que estaban vendiendo vivas. Ok. ¿Sí? ¿Y ahí has ido encontrando...? Sí, fue muy interesante el darme cuenta que debido al clima se dan grupos de plantas que son más utilizadas. Es un aspecto ecológico, cultural, que hacen que ciertos grupos de plantas se encuentren más. Qué curioso. Y donde hace más falta, ahí están, ¿no? O sea, sí. La sabiduría de la tierra. Gloria Díaz de la Torre, soy terapeuta y pertenezco a la caravana de medicina tradicional y alternativa. Por acá andan unos representantes. Considero que la medicina tradicional está siendo detenida o frenada hasta por cuestiones de los delegados. Felicita al doctor Mario y a su esposa Connie. Ahorita platicamos, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos hoy hablando de medicina tradicional mexicana. Seguimos con ustedes y ahora vamos a leer comentarios del Facebook. Ya tenemos muchísima participación, dice Juan Flores. El tema del día de hoy, medicina tradicional, costumbre o necesidad. Gracias por estar participando. Dice, uso ambas, aunque primero recurro a la medicina tradicional. Muchas veces con esto basta, pero si no da resultados, entonces voy al médico. Le digo qué tomé antes de acudir con él, pero me regaña. Siempre dice que los remedios de la abuela no sirven. Y así como eso tenemos mucho que los médicos alópatas pues no desconocen y descalifican exactamente todo lo de la medicina tradicional. Marta Flores Solís dice, creo que no se puede tomar muchas cosas, hay plantas que en dosis altas son tóxicas y a lo mejor son buenas, pero creo que hay que tener muchísima precaución, ya nos lo decía la doctora Abigail. También tenemos esta de Gina Miranda, afortunadamente aquí en el pueblo aún conocemos las bondades curativas de las plantas, no nos dice de qué pueblo. Sabemos cómo usarlas tomadas, untadas, un baño, hay que usarlas con responsabilidad, pero a veces nos vamos con la finta de que porque son plantas no dañan y algunas son tóxicas. Eso lo vamos a retomar después de ver la cápsula, Fer, con la doctora, ellos que estudian esto de la toxicidad de las plantas, pero primero vemos esta cápsula también que realizamos en Oaxaca con esta curandera que atendió y partera que atendió a una pues niña de 13 años que ya tuvo a su bebé. A su bebé, vamos a verlo. Bueno, ella es una paciente que acaba de dar a luz a su bebé. Es una paciente de 13 años cumplidos, entrados a los 14, por lo cual su parto fue muy
riesgoso. Y en este momento ella acaba de recibir su baño de plantas por la herida que tiene. Las plantas tienen que ser cicatrizantes, como es el árnica, el cuachalalá, la hierba del cáncer, plantas que encontramos en esta región. ¿Para qué? Para que logre cicatrizar esa herida. Es importante leer a veces la nota de referencia que da el médico, en qué posición estuvo el bebé, cómo fue la cesárea, para que nosotros le demos seguimiento a su tratamiento. Esta niña es un problema gástrico también el que tiene por el estado de anemia, la mala alimentación que ella llevaba en su vida. Entonces, por eso es ese dolorcito que ella me está mostrando. Aparte de que la estamos cerrando, estamos viendo sus otros problemas. El vendaje es porque ella siente un latido, le dicen, pero los médicos dicen el jugo gástrico, su gastritis que no aguanta. Entonces, para nosotros es importante vendarla y poner cataplasma, le decimos nosotros, para que ella le dé fortaleza a su estómago y comience a comer. ¿Por qué? Porque ella no tiene apetito, le dan mareos y camina muy agachadita porque siente que no tiene fuerza su estómago. ¿Por qué? Porque vamos a darle energía también para que pueda tener leche y pueda amamantar a su bebé, tratando de darle energía más que todo para que ella reaccione. Se les da este masaje y por último se le está dando un atole. He aprendido de más compañeras parteras de varias comunidades. He asistido a intercambios que me ha gustado recibir estos conocimientos. Y pues la Secretaría de Oaxaca nos está aportando pequeñas despensas para que en un dado caso de emergencia podamos apoyar a estas personas, pero es insuficiente. Qué interesante esta cápsula, y lo que les podemos platicar, Fer, también de aquí, es que fue una cesárea porque efectivamente hay límites y esta partera ya no lo podía atender, y con todo este acercamiento que ha habido a las instituciones oficiales, la pudieron trasladar porque y evidentemente, tiempo, ¿no? y a tiempo, que exactamente. Eso era lo que no había antes, esta prevención de decir, esto sí no lo puedo atender yo, vámonos rápido, porque hay zonas donde tardan hasta 2-3 horas en llegar a un centro de salud. Pues para llegar ahí es más o menos lo que te tardas, tardamos unas 3 horas. Por eso aquí el tiempo es vital. Dificilísimo también llegar para allá, y es un cuartito, pero afortunadamente pues ahí sí es una necesidad, no hay otra cosa a lo que se puedan acercar. Y nos están escribiendo aquí sobre esta toxicidad de las plantas, doctora Cintia, pero también que hay plantas piratas ya en nuestro país. No, bueno, por el amor de... ¿Qué te dan cilantro en lugar de manzanilla o cómo? Veamos, tiene un ejemplo de la uña de gato. Bueno. Esa plantita es endémica del Perú, de Sudamérica, y aquí en México la venden como si fuera originaria de allá. Y cualquier cosa, es ¿no? una especie muy parecida. Ajá. Pero ¿y cómo sabe uno que sí o que no es? Las llevamos precisamente a los herbarios, y ellos hacen la tipificación por claves taxonómicas. Yo le juro, a mí me da usted perejil y yo no sé si es cilantro, O sea, esa es una... Sí, yo ando perdida. Ahorita voy con usted, Catalina Abigail, también quiere comentar esto. Quiero comentar eso de las plantas pirata, ¿no? Y sobre todo el ejemplo que dio la doctora Cintia es bueno, lo de la uña de gato. La uña de gato, y de una vez lo aclaramos, es peruana, no existe en nuestro país. Sin embargo, cuando se dio el boom porque un artista de la televisión
fue el que sacó su programa y dijo que la uña de gato contra el cáncer de próstata. Entonces todo el mundo se volcó al Mercado Sonora, que es el principal abastecedor de flora medicinal de este país. Y entonces le pidió a los comerciantes que que les dieran uña de gato. Los comerciantes ni la conocían. Y entonces, ¿qué hicieron? Pedirle a sus recolectores, y los recolectores son de diversas partes de la República, pedirles a sus recolectores que les trajeran uña de gato. Los recolectores no mintieron, trajeron uña de gato, y no por pirata, no, porque es la uña de gato que en su región se llama popularmente uña de gato. Pero no es la misma que de no Perú. tiene nada que ver con la peruana. Por la latitud y altitud en la que andamos nosotros, no se da la peruana. Pero quiero aclarar esto, no fue de mala fe, sino porque se fueron con el nombre popular de la planta, y en México hay 10 especies que se llaman popularmente uña de gato. Afortunadamente, la que trajeron al Mercado Sonora es una planta que sirve para cuestiones del aparato digestivo, y por eso no hubo toxicidad en ese momento, ¿no? Pero es interesante esto de los nombres populares. Sí, y aquí quiero aclarar una cosa. Aquí decían, bueno, ¿dónde vamos para ver que nos digan si es nuestra planta? Aquí hago mi comercial. Si tú me lo permites, pueden ir al herbario de plantas medicinales y tóxicas del Seguro Social, que estamos en el sótano de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc 330, teléfono 5588-5607, y ahí les decimos si es la planta, si es la especie que ustedes están queriendo o no. ¿Por qué? Porque una planta medicinal o cualquier planta puede tener diferentes nombres populares, pero ser la misma especie. O al revés, pueden ser diferentes especies, pero tienen el mismo nombre popular. No, y otra entonces, cosa. ahí hay problema. Y ahí sí hay que llevarlo a un herbario para que les digan si es la especie que ustedes requieren. Y yo sí pediría que pusieran una homologación en la medida, porque luego le dicen a uno, pone usted un puñito, espéreme, présteme su mano, de este puñito a este puñito, ya intoxiqué a alguien. Es que ese es el problema, ¿cómo le atinamos? Espérense, ahí va la onda. Ese es el talón de Aquiles, podríamos decir, pero entrecomillado, entrecomillado. El talón de Aquiles de la medicina tradicional, de todas, Pero hay una cosa, Fernanda, y público y televidentes que estén viendo el programa. La mano del señor está gigantesca, ¿no? Vean el tamaño del señor. Claro. La manita de Fernanda, pues es más chiquita. Entonces, tu mano va a coger menos que la manota del señor. Va de acuerdo a tu medida de cuerpo. Esa es a tu medida de cuerpo. Y luego, si hubo un alumno mío que hizo estas medidas, iba muy bien en ese aspecto de decir, pues, es que cómo, ¿no? Pues ahí está. Un comentario adicional. A ver, Vicente. Fíjate, nos decía un curandero, porque siempre era la crítica de la ciencia, a lo otro es que tú no eres científico. Pues ya me imagino un curandero en San Luis Potosí, en la Huasteca, con su laboratorio, como el Dr. House, haciendo estudios. O sea, tienen una cosmovisión blanca, ¿no? diferente. Pero en cuanto a las medidas, ¿no? Ellos tienen sus medidas, puede ser así, 3 dedos o así. Wow. O sea, tiene sus mecanismos también de acuerdo a sus recursos. Como cuando en la cocina es cucharada, media taza, ok. Entonces, en ese sentido también es importante porque cuando hablamos de la ciencia como tal, estamos hablando de un conocimiento sistematizado, hablaba el doctor Carlín, pero más o menos 300 años. Nuestra especie tiene 38,000 años. Entonces hay un conocimiento milenario de culturas que se han perdido, de conocimientos que se han perdido. Hablando de las lenguas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla de una clasificación y de la tendencia a la desaparición de muchos pueblos indígenas y de sus lenguas. El ayapaneco, solo quedan 2 hablantes. Y los en el quisieron momento filmar y fíjese que ellos decían, ¿para qué? Si no tiene importancia que nosotros hablemos esta lengua. Pero fíjese, cuando se pierde la lengua, se pierde todo un mundo, conocimientos, tradiciones. Yo cuando dicen medicina tradicional,
tradición, perdón, el programa se llama costumbre o necesidad. Yo diría costumbre, necesidad e identidad cultural. Claro. Que está ahí. Oigan, que a ver, quiere tomar la palabra doña Catalina. Adelante, señora Catalina. Pues bueno, se habla mucho de hierbas, estoy aprendiendo mucho de ustedes, la verdad, los admiro, los respeto y ojalá y algún día pudiéramos hacer un intercambio, creo que sería muy enriquecedor para todos, pero principalmente para los enfermos, que creo que hay muchos, Claro. ¿no? Nosotros en realidad no trabajamos mucho con hierbas, porque una tía mía tristemente murió precisamente por intoxicación de hierbas. Entonces nosotros las hierbas no las usamos como tal, solamente para vaporizaciones o para en casos como en la señora que parieron y después de los 40 días hay que dar un tratamiento, después se da la vaporización a base de 18 hierbas en las cuales se deja que se repose el cuerpo. A otro día ya damos un buen masaje a base de puras pomadas calientes, cerramos el cuerpo y con un rebozo vamos cerrando. Es una sensación tan hermosa y tan impresionante que hagan de cuenta como cuando nos acuna nuestra madre, que somos bebés, y de verdad nos remonta a todo ese recuerdo. Cuando nosotros damos las vaporizaciones, es increíble. En ese momento nos encontramos a nosotros mismos, trabajamos el cuerpo desde la cabeza, pero estamos trabajando hasta los pies, ¿sí? Ahí es importante porque nos damos cuenta de muchas cosas en las que hemos estado mal nosotros mismos, la reflexión y el encuentro con nosotros mismos, el poder forjar un mejor hoy y un mejor mañana, no solamente para nosotros, sino también para nuestros propios familiares, ¿sí? No usamos las hierbas, nosotros solamente movemos energía. ¿Qué es lo que nos mueve al mundo? Energía pura, y como tal somos energía. Entonces, ¿por qué la campana? Porque la campana nos va detectando dónde está el cuerpo enfermo, dónde somatizó o enfermedades o simple y sencillamente somatizó recuerdos. Nosotros estamos cruzados y como tal, cuando nosotros nos enfermamos y estamos cruzados, no sé si en alguna ocasión ustedes se han dado cuenta que caminamos como rengueando y muchas veces el doctor, es que tienes un pie más corto que otro. No es cierto, es que hay un desajuste en el cuerpo por tensiones, por emociones, por corajes, por alegrías. El cuerpo pierde su equilibrio, ¿sí? Entonces suelen pasar miles de cosas. Tenemos problemas de tipo intestinales, nerviosos, tenemos un mundo de problemas. Empezamos a subir y a subir y a subir de peso, pero no es tanto el que subamos de peso, empezamos a acumular una gran cantidad de heces fecales, líquidos, grasas, y empezamos a jugar un papel bien importante en nuestro organismo porque se dispara colesterol, triglicéridos, glucosa, y todo esto vuelve un verdadero caos. Qué curioso lo que nos menciona doña Catalina, porque uno va con un tradicional, por ejemplo en Sonora, porque hay de los santeros, pero eso es tradicional de otros lugares, también ha llegado acá, pero como hay unos que con humo, otros con sonidos, como nos dice usted, la campana, decían los olmecas curaban con la voz, imagínese usted. Yo espero no enfermarlos, por lo menos con la voz, pero normalmente le dicen a uno, trae usted algo atorado, ¿no? Y te dicen en el pecho, en el vientre, y es como esto, ¿no? Que viene uno ahí cargando. En Oaxaca es más común y más aceptado este tipo de curación. Bueno, nosotros gracias a Dios atendemos a nivel mundial. El y no único tiene que nos ninguna falta, bronca. El único no les que ponen nos peros, falta, vamos. El y se único lleva que usted nos bien falta, con la partera y con el otro curandero. Y mire, así. la verdad nosotros estamos muy abiertos a todo. Hemos tenido científicos de diferentes universidades y todos han compartido que el trabajo que se hace es serio, respetuoso, porque nos ha llegado gentes del Escorial en España y llegan y se sientan y nos dicen, Catalina, es que yo ya fui aquí, ya fui allá, ya fui acá y no me puedo aliviar. Yo si no me alivio aquí, me voy a morir. Y como yo le digo, qué fácil no la pone, ¿no? Pues sí, porque es una realidad, realidad. Y es que en otros lugares hay muchas trabas. Por ejemplo, ahorita regresamos con la caravana, ¿no? De medicina tradicional y aquí también hermanados con la alternativa. Pues que me le están poniendo el pie, ¿verdad? En algunas delegaciones y no pueden llegar al pueblo. Exactamente nos pasa Ahí lo está la mismo. cosa, ¿verdad? Y preguntan mucho cómo saber que un médico tradicional de verdad tiene conocimiento, porque al otro se le pide título y aquí, ¿cómo se le hace? A ver, ahorita regresamos, porque a veces ni los del título traen título, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver eso.
Enrique Chía ha plasmado en cada uno de sus proyectos la gran sensibilidad y calidad artística que le caracteriza. Enrique Chía, con alma y piano. Viernes 10 y sábado 11 de mayo, 21 horas. Lunario del Auditorio Nacional. Oiga, ¿a poco no se le antojó después de ver esto? Está lindo esa musiquita, relajarse. Y mañana, que es 10 de mayo, ¿por qué no se anima y va para allá al Lunario, ahí en el Auditorio Nacional? Se la va a pasar muy bien, muy bien, porque esto nos ayudó hasta a relajarnos, porque ya acá, pregúntele al antropólogo y muchas cosas. Ahorita, regresando, mire, vamos a anunciarle primero el tema de la próxima, no, el de mañana, El de Fer. mañana primero, Buenísimo, que vamos a de andar por acá. maternidad libre y voluntaria, mañana que es 10 de mayo, porque todavía se sigue pensando que las mujeres que deciden no tener un hijo no están completas, porque esto del instinto maternal es de todas nosotras. ¿Será verdad? Mañana Fernanda Tapia con los invitados, porque a ti te toca, Fer. A Sí, ver qué y te yo dicen. recuerdo que ya tenía yo pues como 28 años de carrera y sale una señora y dice, ay, pero ahora que parió, ahora sí ya se realizó. Mañana de todo eso ¿Será de vamos a veras? platicar. Ese va a ser el regalo del Día de las Madres aquí en Diálogos a las 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver este resumen para saber todo lo que nos han dicho los invitados el día de hoy sobre este tema de medicina tradicional. En el caso de la cultura mexicana, heredera en los últimos años de un proceso de colonización, acabó con las culturas prehispánicas, acabó en la parte cultural, pero la gente está ahí. Y en acupuntura es el estudio de la medicina tradicional china, que tiene puntos de convergencia con la medicina tradicional mexicana. Tenemos que dar medicina y salud con calidad, con ética y con un gran profesionalismo, ¿sí? El cuerpo humano es un todo, no podemos ni dividirlo ni fraccionarlo. Las comunidades tratan a las personas con ciertas plantas. Esas plantas pueden tener doble función, pueden ser muy tóxicas a altas concentraciones o pueden no funcionar para esa enfermedad. Los científicos a lo que nos dedicamos es asegurarles que lo que ellos están utilizando es de buena calidad y que en ciertas dosis o en ciertas concentraciones no les va a causar efectos colaterales. En México y en el mundo, la medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, experiencias médicas y prácticas terapéuticas dadas en un contexto cultural. La medicina que nosotros practicamos es un legado maya antiguo que lo estamos practicando nosotros desde hace 44 años. Primero que nada, hacemos una previa valoración a cada paciente que llega para darle la atención personalizada que cada uno de ellos requiere. Empezamos a trabajar en unas ocasiones desde la cabeza o de los pies, dependiendo la sintomatología de cada quien. Es como nosotros empezamos a manejar la campanita. Si el cuerpo está sano, el sonido va a salir diáfano, limpio totalmente. Pero ¿qué pasa si este sonido cambia? Quiere decir que ahí hay un punto que está afectado. Puede ser por enfermedad o puede ser por recuerdos que nosotros somatizamos en nuestro cuerpo. Pues me empecé a sentir mal porque empecé con mucho dolor de cabeza. Sentía toda la cara aquí dormida, los dientes, este ojo me lloraba. ¿Su hijo se da cuenta de esta situación? Sí. Y la trae aquí a la congregación. Sí, él me trajo inmediatamente y ya estando aquí la doctora me atendió muy amable y fue que me empezó a dar mis masajes, a revisar. Sí, y ella fue la que me dijo que era el nervio trigémino, el que tenía yo inflamado. Nosotros trabajamos desde la cabeza hasta los pies. Todos estos son masajes terapéuticos profundos, en el que entonces sí ya trabajamos nervios, músculos, tendones, huesos, ¿sí? Y ahí vamos encontrando todo lo que está somatizado, lo vamos sacando. ¿Y cómo se sintió? No, pues sí, bastante bien, ya me empecé a... ¿Pero era relajante? Sí, masaje? Relajante, sí. ¿Le dolió en algún momento? Ay, sí, duele. Me dijo que me iban a poner un suerito y me puso un suero, me dio un té para todo eso y en cuanto se me quitó se me quitó el suero,
yo ya me empecé a sentir mucho mejor. Aquí es de rigor desparasitarlos y darle al cuerpo los nutrientes necesarios que necesitan. Empecé con episodios de crisis, despertar en las madrugadas llorando o temblando, no querer sin comer. aparente razón poderosa alguna. Entonces, pues sí me empecé a preocupar porque estuve cerca de 4 meses encerrada en mi casa. En estos tratamientos nosotros en 3 días ofrecemos una mejoría mínima garantizada del 50% tanto físico, mental y espiritualmente. Hemos logrado hasta el 80-90 en 3 días y solamente en 3 ocasiones hemos logrado recuperaciones muy importantes del 100% en enfermedades crónicas de 20 y 30 años. Yo me acuerdo que el primer día que llegué, pues ya estaba yo en un punto crítico de la depresión que yo tenía. Estaba muy mal, muy mal el día que yo llego. Fueron 3 días de tratamiento, el tercer día yo era otra. Salí y la verdad el cambio no me lo puedo explicar, pero en mi persona yo puedo decir que fue inmediato. Fíjense que hay que tener en cuenta que no hay ninguna ayuda, no hay psiquiatra en esa zona. De por sí hay bien poquitos, hay como 2,000 para los 117 millones de personas que hay en el país. No hay terapeuta, no hay el trabajo que puedan hacer y curar hasta empezando, como dice doña Catalina, desde el alma, bueno, pues es maravilloso. Y la señora que dice que le dolió, es como cuando va uno al huesero, ¿no? Al sobador. Ya me estaba yo echando para atrás una vez de los gritos que se oían en un cubículo, pero luego ya salí como nueva, ¿verdad? Casi le digo, déjeme morder paliacate, porque sí estaba muy fuerte la curada. Díganos, doña Catalina. Aquí es muy importante y mencionarlo, que por ejemplo el nervio trigémino creo que es una de las enfermedades, ustedes lo saben perfectamente, que le llaman la enfermedad del suicidio, porque desgraciadamente pues se dan paliativos más no curativos. ¿Sí? El nervio trigémino, ¿qué es lo que hace el nervio trigémino? Pues permite que tengamos una mejor visión, audición, olfato, gusto, que no nos enfermemos de la garganta, que no tengamos problemas cervicales, que no nos duela la cabeza, que eso se irradian hacia columna y en ocasiones llegan a afectar ciática. Empezamos a tener problemas de oxidación, desgaste de la mielina de nuestro sistema nervioso, se empiezan a romper las cápsulas de líquido sinovial, que son como amortiguadores en nosotros, que nos permiten hacer todo este tipo de movimientos. Entonces hay inflamación, dolor y limitación de nuestros propios movimientos. En ocasiones por esto, luego en ocasiones quieren operar a las personas de las rodillas o de cualquier situación. Cuando nosotros empezamos a recubrir la mielina de inmediatamente nosotros podemos recuperar la cara de alguien que tuvo parálisis faciales, porque ustedes saben, y si no lo saben, quiero comentarlo, que cuando esto no es bien atendido, como los infartos o las embolias, si no son bien atendidos, se repiten al año, tristemente, como las tifoideas, todo esto, se repiten al año. Entonces sí es importante dar una verdadera atención a profundidad para que nosotros evitemos nuevamente un evento de esta magnitud. Y tristemente comentado por investigadores que vinieron de Monterrey a nuestra congregación, nos decían que ellos no sabían qué hacer con estas personas. ¿Cómo le hicieron ustedes? Porque estuvieron una semana con nosotros. ¿Cómo le hicieron? Le digo, bueno, pues les voy a enseñar cómo lo hicimos. Se trabaja de manera tan suave, son rituales mayas de una medicina tan importante, un legado impresionante que nos dejaron a los mexicanos y que tristemente se está practicando en Japón a nivel médico con resultados sorprendentes. Entonces es una desgracia que nosotros tenemos legados impresionantes y no podemos sacar adelante a la gente. Entonces nosotros en 3 días, ustedes vieron cómo dejamos a la Fernanda, señora. déjeme comentar algo interesante, porque se habla ahorita de esta práctica con la campana. Esta necesidad de buscar opciones diferentes a la que ofrece la Secretaría de Salud tradicionalmente o el Sistema Nacional de Salud, pues se veía que la gente acudía a otras medicinas cuando el sistema no daba respuestas convincentes para la gente. La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, creada en el año 2002, se dio la primera tarea de hacer un diagnóstico de cuántas medicinas se practican en nuestro país. Y haciendo encuestas en las principales ciudades del país, vimos que había más de 129 diferentes prácticas terapéuticas. Reconocidas en la ley, solo 4.
la medicina científica, alopática o de bata blanca, es una. La medicina tradicional indígena, con ese nombre, que ya está reconocida desde el año 2006. ¿Y qué abarcaba ahí según la ley? ¿Qué abarcaba? ¿Hierbas o qué abarcaba limpias? limpias? La medicina tradicional, en los que practican los pueblos indígenas, como decía Abigail, la principal recurso son la herbolaria, pero también prácticas rituales, una serie de conjuntos, porque primero surgió como un reconocimiento de un derecho cultural, eso es bien importante. La homeopatía, la acupuntura, y hay una norma de quiropraxia. De ahí en fuera, todas las demás medicinas están fuera del marco legal. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud generó unos criterios que también están en nuestra Ley General de Salud, que hablan de eficacia comprobada. Si una medicina cualquiera es eficaz y hay forma de mostrarla, ese es un criterio. No estoy hablando de criterios de cientificidad, porque la ciencia de repente no puede justificar o explicar muchos fenómenos curativos de otras prácticas. Todavía, ¿verdad? Costo-efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales y aceptabilidad social. Si es la como sociedad vamos a saber si de veras estamos ante alguien serio. Sí, porque hay muchas medicinas que curan cáncer, pero también curan Piscis, Escorpión y Libra y toda una serie de cosas, pero además y les cobran un dineral a la gente y los ponen en esa desesperación, en esa búsqueda. Yo quiero nada más ir cerrando en el sentido de que la Secretaría de Salud creó un modelo intercultural que habla de estos diálogos, estos encuentros de enriquecimiento mutuo, que pretendemos sensibilizar a los que ya están trabajando en el Sistema Nacional de Salud, a los médicos que están en formación en las escuelas y facultades. Acabo de estar con la directora de la Escuela Superior de Medicina para fortalecer este enfoque intercultural, para que los médicos tengan esa humildad, pues, ¿no? Que no solo la ciencia es un elemento que se ha constituido, que está estructurado a nivel internacional, pero que hoy en día a nivel internacional hay un marco fuerte para respetar estas otras perspectivas en el marco de la ética, de la bioética y los derechos humanos. Este renglón como de quiropraxia, ¿a quién abarca? ¿A los hueseros, osteópatas y demás? ¿O solo a los quiroprácticos con título? Porque ahí es donde se pueden presentar accidentes delicados. Sí, aquí hay uno, Fer. A ver, mire, le vamos a leer Marta uno. Flores, A ver, ¿qué opina Vicente? Y los hueseros, a lo mejor hay personas que por experiencia que tienen pueden ayudar en algunos casos, pero a mí una persona supuestamente que era buenísimo me dio en la torre en cervicales, cintura y cadera, y la verdad, en la vida vuelvo a arriesgarme a algo así. Bueno, ha habido igual accidentes con quiroprácticos de título. Sí, pero lo que preguntan muy graves. constantemente, ¿cómo si? Ahí sí, ¿cómo le sabemos? ¿No? Todas las profesiones tienen un marco regulatorio que lo expide la Secretaría de Educación Pública, las profesiones del ámbito de la salud, la Comisión, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud también tiene ese marco regulatorio y se les expide, ¿no? Quien no tenga un título, y de hecho el arte de curar legalmente está atribuido al médico. Sin embargo, hay mucha gente que hace prácticas en favor de la salud, pero si cualquier persona dice que está curando y no tiene ese título de médico, está violando de entrada la ley. En el caso de los pueblos indígenas, ellos tienen un derecho cultural por esa identidad cultural y la medicina tradicional indígena, por eso hago esa acotación, tiene esta protección. Muchas otras prácticas que no están en el marco de la ley, bueno, más que hacer una cacería de brujas de la Secretaría de Salud, estamos proponiendo que se haga este diálogo, que la gente levante la mano y estamos identificando homeópatas que están en el ejercicio. En un hospital, doctor Carlín, me acuerdo que les preguntaba, porque hay secretarios estatales de salud que ya están aceptando que es eficaz, que les puede bajar los costos, que la gente lo quiere, y preguntaban a sus médicos, ¿quién es homeópata? Y el homeópata que estaba ahí, que tiene un título, que salió de una escuela, pues no quería levantar la mano. Dije, a lo mejor me van a correr, ¿no? No, era al contrario, es para apoyarlo, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que ir buscando. De hecho, se están generando nuevas profesiones en la práctica médica que están tratando de resolver este problema, pero se tiene que modificar muchos marcos de regulación. Hoy en día no se puede contratar a una partera tradicional indígena porque no existe el código administrativo de partera tradicional y sin embargo están atendiendo partos en todo el país. Quienes contienen la mortalidad materna en muchos casos son las parteras. Sí, y si existe esta vinculación que usted mencionaba, de que puedan trabajar en coordinación con los servicios de salud, que no las rechacen, que las acepten, que las traten con respeto, podemos contribuir mucho a una mejor salud en el ámbito de la Y vamos a tener próximamente un programa de mortalidad materna y otra cosa nada más, también aquí en el DF, digo, para los que nos ven en otros lugares, lo que se usa ahora es que a veces hay parteras, pero también hay gulas que te acompañan en el parto natural psicoprofiláctico y pues son un apoyo, ¿no? Adelante, por favor, doctor. También quería yo mencionar cómo está en el ámbito federal la Secretaría de Salud, lo que menciona aquí el antropólogo, pero también en el DDF están haciendo esfuerzos a través de algo que se le llama ahora medicina integrativa,
que sería lo mejor de todas las terapias que existen para ayudar a una persona. Inclusive en la Colonia San Rafael hay una clínica de medicina integrativa. Desafortunadamente a lo mejor no abarca todas las posibilidades, Claro. pero sí fitofármacos, homeopatía, acupuntura, principalmente. Y quieren meter a las diferentes delegaciones estas clínicas de... Y le voy a contar porque en otras meten el pie, fíjese, doctor. Y ahorita nos cuentan qué son los fitofármacos, porque nos han preguntado mucho. ¿Qué ha pasado en las delegaciones, compañero? Usted de la caravana de medicina tradicional, también que nos cuente la compañera la experiencia. Gracias. Bueno, yo antes de entrar a lo de la caravana, Fernanda, yo quisiera andar algo que los especialistas no han dicho. Sí, finalmente la medicina tradicional es desde la cabeza, como decía la enfermera, hasta los pies, pero también es el entorno donde vive, es también los ciclos, ¿no?, de la Ustedes tierra. ven más en completud. Todo esto hace que la enfermedad exista o no exista, ¿no? Y entonces en ese sentido se empieza, porque la medicina tradicional nada más la quieren enfocar a que es herbolaria. Es mucho más que la herbolaria, ¿no? Si te mortificas de que qué dosis hay que darle, si el puñito, si no puñito, y ahorita hay muchos especialistas artesanos que hacen medicina, donde hacen microdosis, tinturas, etcétera, que no te tienes que mortificar de eso. Oye, vamos a una pausa y regresamos a platicar de esto porque es una visión por eso holística, o sea, contempla todo tu entorno, interior y exterior. Qué bonito, Así ahorita es. regresamos. Yo aprendiendo medicina tradicional con mis padres desde muy pequeña. Entonces ahora llevo 20 años curando a las personas. Yo ocupo plantas y animales para curar las diferentes enfermedades de mis pacientes. Curamos desde un empacho y también curamos lo que es el susto, pero en lo que lo que he visto sorprendentes resultados es en el problema como la depresión o la cura de anginas. Las personas que curamos tenemos un don, porque ya sabemos, viendo a la persona nada más, sabemos lo que tiene, de qué está padeciendo y todo, y nosotros lo podemos diagnosticar viendo a la persona o haciendo una limpia. Para hacer una limpia se usa lo que es agua, un huevo, plantas como son albahaca, ruda, puede ser pirú, y con todo eso se va limpiando a la persona. Y un huevo de gallina. El huevo tiene millones de células, entonces al pasarse por el cuerpo de una persona va absorbiendo todo lo que trae, como son malas vibras, aire y todo eso. Y el agua es para poner el huevo y saber qué es lo que tiene la persona. Por ejemplo, llega un paciente a mí para un masaje, lo que hago es pues acostarlo, irle sobando desde los pies hasta la cabeza, boca abajo y después boca arriba, para ir viendo la parte de su cuerpo, como voy tocando, entonces me doy cuenta qué parte del cuerpo está mal, porque voy tocando y si a la persona le duele, entonces yo ya sé qué partes tiene enferma la persona. Entonces asistimos a muchos eventos donde nosotros compartimos experiencias, tanto de como somos 20 organizaciones en todo el estado de Oaxaca. Entonces nos reunimos las 20 organizaciones y intercambiamos ideas de cómo trabajar mejor, intercambiamos plantas, también platicamos cómo trabajamos unos y otros, y así seguimos aprendiendo más. Por ejemplo, en Capulalpan nosotros trabajamos en coordinación con el centro de salud. Entonces cuando ellos no pueden atender a un paciente, nos lo mandan. Y cuando nosotros también tenemos algún paciente grave, entonces se los mandamos a los médicos que están allá, que son los de bata blanca. Los médicos de bata blanca y los médicos tradicionales trabajamos en conjunto para sanar a las personas. Por el bien de la humanidad. Qué interesante, estábamos también aquí platicando, qué interesante la reunión de todas las medicinas, ¿no? Y cuando se platican una con otra, porque imagínense si a la muchacha no le han dicho que no se puede sobar a alguien con varice o flebitis, pues ahí se le queda Oscarito, ¿verdad? Si hubiera ido con alguna de estas dolencias.
A ver, éntrenle, don Vicente, pero luego me da chance de que hable el caballero, que ya lo tengo aquí desde hace media hora, dígame. No, bueno, yo estaba saludando a mi hija que anda por ahí, por eso levanté la mano, pero de todos modos aprovecho, ¿no? Sí es cierto que es importante, que hay que aprovechar, es importante, y saludo a los compañeros de la DGPLADES que estuvieran viendo. Este concepto de medicina integrativa, medicina integrada, es una tendencia mundial. Ante una visión hegemónica de la ciencia como el todo, hemos visto hasta dónde ha llegado el desarrollo científico. Ha sido muy bueno en muchos aspectos, pero en otros lados ha cerrado los ojos ante las necesidades de la gente. Esta parte humanística, que las facultades de medicina también están metiendo freno, ¿no? Se nos están olvidando cosas. Y entonces se empieza a ver cómo otras medicinas, pues la gente acude hacia ellas. La Secretaría de Salud, no sé si tardíamente o tempranamente, eso según, está viendo este enfoque intercultural en salud. Y es un pequeño espacio para ese diálogo, ese encuentro de enriquecimiento mutuo con la sociedad, con los practicantes de otras medicinas, para empezar a generar opciones de la salud, porque la salud ya no es el combate a la infección, es toda esta parte del equilibrio espiritual, emocional, ¿no? La psico-neuro-endocrino-inmunología, una especialidad médica, pues reúne estas partes desde el punto de vista científico, ¿no? Cómo la mente se puede estructurar el sistema inmunológico para combatir enfermedades a partir de las emociones. Esto lo decían los terapeutas tradicionales, cuando decían hay que curarlo de susto, con un apapacho, ¿no? O sea, hay elementos terapéuticos que no están en tomar medicamentos ni pastillas, ¿no? Mucha gente se cura bajo esa perspectiva, entonces estamos haciendo esta actividad respetuosa que poco a poco está llegando. Hay algunos hospitales con medicina tradicional en zonas rurales. En zonas urbanas está este proyecto que tiene el Distrito Federal, está un proyecto de medicina tradicional que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano y las comunidades, pero es incipiente porque tenemos un poco que romper esta hegemonía de un solo marco cultural y empezar a hacerlo. En comunidades indígenas, pues ya hay unos experimentos que se están consolidando. En Puebla están los hospitales integrales con medicina tradicional. Y quiero cerrar con este comentario. El caso, ¿qué aprendimos de las parteras indígenas? Pues la posición fisiológica del parto. Y hoy en día la Secretaría de Salud está promoviendo la atención intercultural humanizada del parto vertical, y ya están adoptando hospitales, como el Hospital de la Jusco Medio. El Hospital de Cuetzalan ganó el Premio Nacional de la Calidad, y es un hospital donde las parteras atienden el parto, y los médicos y enfermeras están aprendiendo de las parteras en una actitud respetuosa para beneficio de las mujeres. Gracias. Y a ver, ante la cerrazón, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, por favor. Bueno, mira, Fernanda, ante todo la Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa es un movimiento social y esto asusta un poquito. Somos alrededor, así es, somos alrededor de 800 personas, ¿no? Terapeutas, médicos tradicionales de toda la República que vienen, ¿no? A la convocatoria, y donde se nos han unido artesanos, gente de gastronomía, que también es importante, ¿no? El alimento para la salud. Y esto nos vamos dando a las 16 delegaciones y nos vamos presentando de una forma muy itinerante. Nosotros llevamos carpas, nosotros solventamos todos los gastos. Lo único que pedimos a las autoridades es el espacio. El permiso. Y ahí empieza el problema, ¿no? Sin embargo, te voy a decir, lo que pasa es de que ellos dicen que no podemos cobrar. La caravana tiene dos significados. Uno es decirle al terapeuta, sal de tu confort, deja de cobrar entre 300 y 800 pesos tu terapia, ¿no? Que se ha vuelto muy cara la medicina tradicional y las alternativas, y sal y no cobres más de 50 o 100 pesos aquí en la calle durante 3 días. Este movimiento social se ha caracterizado por llevar 3 días de salud, paz y tradición. La salud, evidentemente, con los terapeutas y médicos tradicionales. La paz, porque se nos han integrado gente que hace yoga, gente que hace ejercicios psicológicos, gente para las mujeres, etcétera. Y tradición, porque también llevamos gente que, además de los médicos tradicionales, vienen los danzantes, se hace un tlalmanali en el lugar, y se hacen ahí las ceremonias durante los 3 días. Durante casi un año
que hemos estado recorriendo. Bueno, llevamos 7 años con el movimiento y 1 año en lo que hemos estado dando la vuelta a las diferentes delegaciones. Hemos pisado 12 donde nos han permitido. De esas 12 hemos dado alrededor y más de 25,000 servicios. Es impresionante la carencia de estos servicios que hay y la necesidad que hay para todo esto. Y toda expresión que ayude a la gente para la salud es bienvenida. Tenemos músicos, y decimos la musicoterapia está muy bien, sí. Tenemos teatreros, la gente dice sí, perfecto, los danzantes, etcétera. Y entonces en este sentido vamos caminando. ¿Cuáles son las dos de una delegación? Nomás quiero que vean que ahí está la canalización, los datos de esta caravana para que la vayan conociendo. Perdón. No, y ahora sí, una delegación que... por ejemplo, Xochimilco, que no nos permitió entrar ahí, y la otra es el Zócalo capitalino. Hemos intentado buscar al jefe de gobierno durante 3 ocasiones. La gente nos pone un cerrazón para llegar a él. Nosotros creemos que el Zócalo es muy significativo, ¿no? Porque ahí se guarda la energía de toda una generación, de toda una cultura, en fin. El ombligo de la nación. Es el ombligo de la nación. Entonces ahí, por ejemplo, íbamos a llegar con este evento de la Madre Tierra, con alrededor de 2,000 danzantes, etcétera, y no quisieron. Entonces, esa es la parte donde nos han frenado. Creo que de parte de las autoridades hay un doble discurso, porque hemos estado con la Secretaría de Salud, donde dice, nos interesa mucho la caravana, pero ¿qué crees? Yo te hablo, ¿no? Y tenemos 1 año. ¿No? Y no nos han hablado, ¿no? A mí me interesa esto. Ya se compró celular. Total. Yo no. Bueno, y entonces esta parte nos interesa porque hay acupunturistas, hay de todas las expresiones. Nos llega gente de Morelia, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Nayarit, en fin, todos se están uniendo a este movimiento porque al final del día, ¿no? Es para dar salud, paz y tradición. A ver, la doctora Abigail Esto me recuerda al Movimiento Popular de Salud, que surgió a finales de los años 70 en principalmente el estado de Morelos. Entonces se fue agrandando. Fue cuando comenzaron a hacer los primeros fiestas de la hierba medicinal, en la cual también se abordaba lo que era la planta medicinal, el temazcal, la música, la danza, y se fue armando, pero esto tiene ya más de 30 años, ¿sí? El Movimiento Popular de Salud. Y aquí estoy viendo que son 7 años nada más aquí en el Distrito Federal. ¿Y cómo se puede apoyar, doctora? ¿Qué harán aquí para que pues, sí les abran la puerta? Desde hace 20 años o 30 años está el Movimiento Popular de Salud. Ese movimiento es cada quien tiene sus recursos, cada quien ve por dónde entrar, cómo hacerle. Claro, todos necesitan un apoyo, pero los del Movimiento Popular de Salud son casi autónomos, yo diría, y esta lucha ha sido continua. No es de que... Pero se han presentado así en un lugar abierto, grande. Sí, es una cosa muy interesante, por eso es popular, porque se reúnen y dicen, el año que entra vamos a dar, se va a hacer esta reunión, ¿en qué pueblo acepta esto? Y entonces el pueblo de Acámbaro o el pueblo de Xochitepec, Morelos, o el pueblo de Acajete, Puebla, ahí van. Y ahí con las cuotas recibidas, porque hay muchos talleres. Entonces en estos talleres la gente se inscribe y paga y de ahí se recupera, y además estas personas que van no necesitan hotel ni nada, sino llevan sus casas de campaña. Entonces muy popular, muy interesante. A mí me parece muy interesante. Oigan, a ver si, doctor. Bueno, muy interesante. Quiero felicitar aquí al compañero por el movimiento que están haciendo. Nuestro momento histórico es muy importante de integración de medicina, ¿no? Medicina tradicional, de medicina occidental, de ciencia, tradición, de gente que necesita porque no tiene dinero
acudir a este tipo de servicios, pero también por convicción, por filosofía, por no querer seguir intoxicándose con medicamentos alopáticos, ¿verdad? Es un momento muy interesante de confluencia de una gran cantidad de pensamientos, ¿verdad? En donde hay, sobre todo, la aceptación de la diversidad. Mira, yo nada más quisiera decir, efectivamente la Feria de la Planta ahí en Morelos tiene muchos años. Y en varias partes de la República, Y en Zacatecas, donde hemos empezaron contado con la alrededor como de microdosis y todo 800 eso. ferias, 800 ferias que se hacen. Sí, y todas son bienvenidas. En Claro. Xochimilco por eso no nos abrieron las puertas, pues es que nosotros Ya tenemos tenemos. nosotros aquí una, ¿no? Que ya hacemos. Le digo, señor, pero si lo hacen 365 días en su delegación sería magnífico, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que ampliar esta parte. Creo que, como decía el doctor, hay que unir esfuerzos, hay que juntar a todas las expresiones, porque al final del día somos una sociedad que nos estamos enfermando poco a poco. Y nosotros lo que hemos visto durante este caminar, y sí es un movimiento diferente, sobre todo en el Distrito Federal. Sí, es por eso que decía yo. Ese ha sido la diferencia. Nadie le ha querido entrar al Distrito Federal. Y sobre todo, por lo que hemos visto, sobre todo vigilancia, ¿no? Porque, digamos, con carpas hay gente que se queda adentro, sobre todo los médicos tradicionales y alternativos que vienen de los estados, se quedan a dormir ahí, ¿no? Entonces la seguridad y todo esto ha sido un poquito pues, problemático, ¿no? Oiga, Ahora, a ver, acá espérame, nada más, vas, Abigail, a ver. El gobierno del Distrito Federal tiene también su propio ámbito en este aspecto, ¿no? Yo sé que hay diferentes centros y hospitales que están aquí en Iztapalapa, está uno, y en otras partes del Distrito Federal son pocos, que ya están viendo esto de integrar la acupuntura, como decía el doctor Carlín, la acupuntura, la homeopatía y las plantas medicinales. Entonces, el gobierno del Distrito Federal, por ley, ya a su ámbito de salud, ya está, dijéramos que, abriéndose a esta parte de lo que ahora ellos llaman medicina integrativa. Igual entrándole por otro lado y no directo con el GDF, podría ser, ¿no? Con alguna Sí. instancia directa. No, por eso digo que es Movimiento Popular de Salud, en donde casi no lo creemos que haya personas que con su dinero, que con su actitud de ver por la salud del pueblo mexicano, trabajen. Yo quisiera comentar que parte de la atribución y la función que tiene la Secretaría de Salud es garantizar esta seguridad en las prácticas. Claro, los esquemas para poder definir una práctica segura o no segura, pues se coordinan, se establecen a partir de resoluciones, de evidencias científicas, este marco que durante el siglo XX generó todo lo que es el gran sistema nacional. Hoy en día, con estos cambios que hay en el marco regulatorio internacional, pues se está abriendo pues esta posibilidad de ir adecuando, pero nuestro país tiene 31 estados, hay autonomía de los secretarios estatales y algunos se han abierto a estas opciones, ¿no? Comentaba yo que en el caso de Puebla, su ley estatal de salud reconoce ya la medicina tradicional, ha habido iniciativas para el reconocimiento de otras medicinas, yo comentaba cuáles están en el marco legal, ese es el marco un poco que limita o restringe la posibilidad, pero creo que sí se puede empezar con este diálogo para poder ver cómo ofrecer servicios preventivos de atención a la salud o que promueven la salud, que no sean invasivos, pues, que no generen este riesgo, porque también resulta que hay mucha gente pues que ha tomado estas medicinas alternativas como una opción no profesional, ¿no? Pero sin ningún tipo de entrenamiento o que toman un curso ¿no? De un mes y ya de repente están curando y sobando a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha ética. La Comisión Federal de Protección de Recursos Sanitarios establece un marco regulatorio en el caso de la herbolaria. Hay muchos controles y es una responsabilidad garantizar esto, pero este diálogo pues va a propiciar la posibilidad de ampliar esta oferta de servicios con el pie en el corte, un segundito, ahorita regresamos. Catalina, también por acá, Connie, para que nos cuenten. Pero estamos hablando hoy de la medicina tradicional mexicana. Esperamos también sus llamadas. Pues ya estamos al final de su programa de diálogos. El tema del día de hoy es medicina tradicional, pero el próximo jueves tenemos un tema no menos importante porque es el Día Internacional contra la Homofobia y aquí en Diálogos hablaremos sobre la necesidad de esta cultura de respeto y decir no a la homofobia. El tema será ese.
por una cultura de respeto, y esto es no a la homofobia. Tenemos que hablar de eso, de verdad es una necesidad imperiosa, así que lo invitamos para que nos acompañe el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver la última cápsula del día de hoy, Fer, ¿te parece? Esto que también hicimos en Oaxaca y es con un bebé, esto del manteado y a ver si funciona o no funciona. Ahorita que decía doña Catalina que cierran a la mamá, luego hay que cerrar al bebé. Oiga, yo eso ni lo sabía, vamos a ver. Pues vamos a verla. Estamos con la señora Nelly Velasco, que es curandera del estado de Oaxaca. ¿Desde hace cuántos años, señora? Pues desde hace como 22, 23 años. 23 años. ¿Y esto viene por una herencia de su madre? Sí, gracias a mi mamá, la señora Hermila, que pues viéndola curar todos los días, pues crece uno en ese ambiente y pues va uno adquiriendo la sabiduría, gracias a Dios. ¿Por qué trajeron a Mario? Bueno, lo trajeron en primer lugar porque tiene algodoncillo en la boquita. Y ahorita lo que le estábamos haciendo era curarlo de quebranto. ¿Qué es quebranto? Sí. Es que está abierto del pecho. Los papás jóvenes, pues, lógico, a todos nos pasa, ¿verdad? La inexperiencia. Les comentaba yo que los alzamos, cuando lo levantan y tienen los brazos abiertos. Ajá. Pero si lo levantamos así, con los brazos abiertos, pero le reforzamos el pecho, no se abre ese pechito. Lo que hicimos fue cerrarlo y rodarlo, mantearlo. ¿Qué síntomas tenía Mario o por qué decidieron ustedes traerlo aquí? Porque primero empezó, más bien fue por el algodoncillo. Llora mucho, llora así como está llorando desde hace un momento. Y tiene muchos puntitos blancos en la boca y dejó de comer. ¿Ustedes confían completamente en lo que es la medicina tradicional? Claro que sí, de antemano ya habíamos venido, la tercera vez que hemos venido con él porque ha tenido pequeños problemas con su estómago. De hecho, la señora Hermila fue la que nos lo curó del estómago. La mamá de Así Nelly. es, porque tenía mucho reflujo, regresaba la leche, no podía hacer del baño, o sea, se tardaba 1, 2, 3 días sin hacer del baño. ¿Hay un límite para la medicina tradicional? Sí, como todo tiene sus limitantes. No siempre, pero cuando uno ve que ya está muy avanzado el paciente, que viene muy mal, ya no podemos hacernos responsables porque entonces van a decir que nosotros no los pudimos atender bien. Pero hay personas que vienen ya muy mal, entonces sí ya no nos comprometemos. ¿Por qué? Porque como lo acaba de decir, la medicina tradicional tiene sus limitantes. En este caso, ¿qué sigue con Mario? Ahorita volver a dar una curación para su algodoncillo. ¿Sí? Y la curación del pecho tiene que ser 3 días seguidas. Pues ya lo vio eso del manteado, se ve. Y el bebé, vieras que estaba muy tranquilito, lo podemos ver muy tranquilito el bebé, la verdad, pero sí es toda una técnica, porque si no, sí se les puede caer, estábamos más nerviosos nosotros. Y tenemos ahora aquí... sí que no lo haga en casa, sí. Ahora sí que... Dice que Inés lo revise Mendoza. su curandero. Dice Inés Mendoza, yo uso la medicina tradicional, vivo en Estados Unidos, nos manda un saludo y dice que allá no dan medicamento, así que recurro a lo tradicional. Ya es que allá les exigen esta receta, no es tan fácil. Oye, y automedicarse, pues menos. Como acá, pero también tenemos el caso de Diana Palacios, a ver, por acá la tengo, que dice que conoció a una señora que estuvo bien tratada, tenía arteriosclerosis con la medicina alópata, y 2 años podía caminar bien, 2 años que empezó a usar la medicina de plantas, la medicina herbolaria, y en 2 años se murió, que estaba muy bien con la alópata, la dejó y nada más utilizó lo que es la medicina con plantas. Y esto que nos decían a lo largo del programa, hay que combinar, sí se puede, hay que saber, y hay que saber muy bien. Hay quien mejor refuerza con la tradicional, la otra no la quita, nomás la refuerza. Luego... Tenemos también aquí, dice, crecí con la medicina tradicional de herencia de mis abuelos y desde la niñez me acompañé a curar con esto, es algo maravilloso. Y también nos dicen aquí que si es algo maravilloso o solo es una cuestión de fe y que si nada más es con creer en Dios, pues te funciona la medicina tradicional. También que nos diga la doctora ahí junto, por ejemplo, ¿qué es la fitomedicina? Pues para sabemos si es pura fe o se está tomando usted algo, ¿verdad? ¿Qué sería en este caso, cuál es la diferencia de las otras medicinas? Bueno, principalmente la fitoterapia como tal se emplea más en Europa. En América Latina y particularmente en México como tal no se da. Entonces, sí copiamos algunos patrones, por ejemplo, en España, en Francia, ya existen medicamentos
de plantas medicinales, donde ellos están regulados por un principio activo o una sustancia que es la que le va a dar la actividad terapéutica, y con base a eso van regulando este tipo de medicamentos. Oiga, y se van de aquí las plantas y luego nos las regresan bien caras. Bien caras. Ahí está, pero lo delicado del asunto. Oigan, a ver, muchísimas llamadas, muchísimas, de veras, quisiéramos atenderlas todas de inmediato, pero bueno. Mi nieta y yo tuvimos un percance en bicicleta, dice doña Lina Márquez de Hidalgo. Nos caímos, ella se encuentra bien, yo sí me lastimé una pierna. Cuando llegué a casa, luego corté sábila, la puse a asar, me la puse en la pierna y ya me encuentro bien. Pero fíjese cómo hasta en esto no se pueden automedicar. Yo tenía una cortada, me puse la sábila, pero no me la desinfecté. Ya traía yo ahí una infección muy grave, muy delicada, porque siempre hace falta que alguien nos vaya guiando. José Gerardo Landero Ordaz, quisiera saber si el Reiki está dentro de las terapias alternativas. Alternativas sí, pero no es de tradicional mexicana, esa es otra cosa. Rebeca Estañol, mi hermano sufrió derrame cerebral. El doctor Jorge Santana, profesor del IPN, lo está atendiendo y actualmente presenta un gran avance con la acupuntura. Y a ver, Connie, ustedes que están viendo pues a legiones de personas que vamos enfermas de todo, del corazón, del alma y hasta del juanete, ¿de qué es lo que más va a pedir ayuda el pueblo a estas caravanas o que te ha tocado a ti atender? Pues es mucho, en realidad son muchas las enfermedades que llegan ahí la gente, pues de diabetes, llega mucha gente. Es de lo con que diabetes, ahorita sí. padecemos más. Sí, hay mucha diabetes, obesidad, por supuesto. Tenemos otros padecimientos que se pueden curar con la medicina tradicional. No recuerdo otras enfermedades, pero sí estamos atendiendo diferentes. Me decías que tú sabes tronar las anginas. Sí, yo sé tronar las anginas. A ver, ¿de aquí a alguien le han tronado las anginas de chiquita? Oigan, es que era una angina. Usted de hecho, pero qué tragedia, luego ya no encuentra uno quien lo haga, ¿verdad? Eso es, andaba yo con mi chamaca, a ver quién me hace el favor, pues no encontraba yo quién. Aquí en el DF va a ser difícil, en los estados todavía hay mucha tradición. Mucha tradición. Por eso la caravana, precisamente por eso la caravana sale al DF para que se reconozca la tradición que tenemos. Sí, efectivamente, somos un movimiento ciudadano donde estamos dando estas diversidades, ¿no?, en salud, pero sí es muy importante que el DF, que no se había tocado con pues esto de la medicina, que se abra y se está abriendo, afortunadamente sí, se está abriendo, con y nos vas a dejar dificultades. Teléfonos y fechas para poder canalizar a las personas, sí, claro, ¿no? Claro. Pero mira, ahorita no las podemos ir todas porque me ahorcan, ¿verdad? Los que están levantando la mano. Muchas gracias. Pero está al aire y además en nuestro centro de atención los canalizamos. ¿Te parece bien, Connie? Me parece muy bien. Aquí la dama también quería opinar. Cuéntenos, porque quería acotar un poquito, dado que ya pues ya está globalizado el mundo, ¿verdad? Y le metemos de chile y de manteca, pero adelante. Bueno, nada más comentar que la medicina tradicional mexicana es un modelo de atención único, que tiene su posología, su nosología y sus formas de atención, que no nada más es la herbolaria, que sí son personas que tienen una forma de enseñarse, de tener una terapéutica, pero no es cualquiera. Ellos tienen y ellas tienen su forma de dar esta enseñanza y pues aquí viene lo que habla la parte holística, que tiene un don, que tienen que ver si tienen las facultades para poder desarrollar. Están los Wixárika, están los Huicholes, están los Yaquis, Seris, Tojoloabales, de todas las etnias de nuestro país. Y hay el que te ahuma y el que te hace un viaje. Los graniceros, y de diferentes formas de manejar la medicina tradicional, aunque es una, pero tienen sus diferentes formas de atención. Gracias. Nos pregunta Rosa María Ávila que si los medicamentos que hacen en Chapingo, saludos a los amigos de Chapingo, tienen el mismo efecto que lo que están hablando de la medicina tradicional y demás. ¿Quién nos puede mencionar esto? Doctora Abigail, ¿son los mismos los medicamentos que preparan en Chapingo a base de plantas o es diferente a la medicina tradicional mexicana? Chapingo tiene su grupo de personas y de investigadores que trabajan el aspecto de las plantas medicinales. Ellos ahí tienen algunos cultivos
de plantas medicinales que son las que ya comercian para determinados padecimientos. Plantas de estas sí son utilizadas a nivel tradicional, de esas plantas a nivel tradicional. Oye, estos ya son científicos hierberos de bata blanca, ¿no? Ya le metimos ahí. Nos preguntan un chorro, no solo Alex Rosendo, que qué onda con el toloache. A ver, aquí tenemos a nuestras naturistas. ¿No les llegan a pedir toloache ahí a donde chambean, compañeras? No, a ver, perdón. No. Bueno, perdón, es que nosotros estamos en esta parte de la medicina tradicional. En Guadalajara está la escuela de la Academia Indígena. Entonces nosotros ya estudiamos. Claro, ya tenemos toda esta parte integrativa, porque pues nos tuvimos que poner a estudiar PNL, nos tuvimos que estudiar anatomía, toda esta parte para que precisamente... ¿Qué es PNL? ¿Qué es eso? Programación neurolingüística. Ah, perdón. Dije, será algo del internet, ¿verdad? Como decía Catalina, pues vienen por la parte del alma, ¿verdad? Claro. Entonces, el masaje es muy importante, toda esta parte indígena, que nosotros también ya tenemos productos, pero ¿cómo los transforman ustedes? ¿Ya los producen ustedes? En Guadalajara sí, está la Academia Indígena y nosotros ya estudiamos pues. Pomadita de venadito huichol. Venadito huichol, ¿esa para qué sirve? Esta es una fórmula que sirve para golpes, contracturas. Está hecha de plantas tradicionalmente. No que anda uno comprando la del tigre, ¿no? Que es china. Exacto, esta es mexicana, venadito huichol. Tiene fórmula alcanfor, tiene lavanda, tiene varias plantas que, bueno, se han utilizado y de forma tópica, pues puede ayudar. Y bueno, básicamente la idea es trabajar también, esta tiene cactus del desierto, que es una planta que los huicholes utilizan para aliviar ciertos problemas de músculos. Pero esa es tomada, jefa. No, es a ver, es que hay dos preguntas. La pregunta que tú hacías respecto y que hace el público respecto al toloache, que no te contestaron. Sí, a ver, Abigail, porque el peyote. Esa planta es muy interesante. Está descrita desde épocas prehispánicas y en los documentos del siglo XVI de la colonia que hablan de historia natural está el toloache. El toloache generalmente aquí popularmente decimos, oye, no te vayan a dar toloache porque te van a entoloachar. Y vas a quedar como perrito faldero. Pues ya ves que decían que tuvimos un presidente entoloachado, ¿qué pasa? ¿Sabrá Dios? Sabrá Dios. Pero lo que tiene el toloache es que no voy a decir qué parte de la planta, por favor, no dé idea, es la que tiene derivados de tropano. Y eso va al sistema nervioso y entonces sí, es irreversible el daño que hace y por lo tanto uno queda pues así como tontito junto a la persona, ¿verdad? Por eso se dice, vamos a entoloachar a la persona, que es algo muy popular y que sí se tienen casos de toxicidad al respecto. ¿El peyote qué es? ¿Por qué se usa tanto entre huicholes y en diferentes regiones? Oaxaca. Es una planta sagrada, es una planta sagrada. ¿Pero qué tiene en sí? Mescalina, ¿no? Exactamente, tiene mescalina. Y entonces esto hace, pero debo decirles lo siguiente, que el peyote es utilizado por los maracames, que son los curanderos huicholes, para diagnosticar la enfermedad que tiene el paciente. O sea, no se la dan al paciente, se la toman ellos. Se la toman ellos para diagnosticar, para ver... Uy, pero algunos comparten, jefa. Pero para ver qué enfermedad tiene, ¿sí? Pero hay otras personas que toman el peyote para problemas reumáticos, es decir, que utilizan el cacto para poder hacerse fricciones con él, hacer un machacado, hacer fricciones y utilizarlo para las reumas. Pero es una planta secundarios. ¿Tiene efectos secundarios? Claro, porque es alucinógeno. Y si te dan de más o tú lo tomas no guiado por un maracame, entonces sí te puedes hasta morir. Además, esa es la importancia de esta regulación que establece la Secretaría de Salud. Si hay un conocimiento profundo de estas plantas, no solo las alucinógenas de cualquier producto,
pero el riesgo de que la gente no sepa usarlo, ya hablaban desde ir a Sonora a comprar una hierba, o sea, no cualquiera tiene esos conocimientos, por eso cada ámbito tiene que tener esas atribuciones y por eso hay que establecer esta regulación. Yo quiero comentar que en el caso de la producción de pomadas y todo, también hay normas oficiales de regulación de fabricación y que, bueno, hay que respetarlas también porque con una pomada incluso se pueden infectar, como te ocurrió a ti, ¿no? Entonces sí existe. Pues es que cerré una herida no lavada. Pero, imagínense qué grave. Entonces existen muchas pomadas. El Instituto Nacional Indigenista capacitó mucho a los terapeutas tradicionales para fabricar este tipo de remedios, para poderlos envasar. No era una producción industrial, ¿no? Porque cuando nos vamos a esta parte industrial pasaba lo de la uña de gato, pues entonces cuando el negocio va por encima, entonces ya se puede ver lo de las quemadas, ¿se acuerdan? Que el mezquite, hasta chicles de mezquite para la gastritis daban, ¿no? Comerciaban con eso. Y para la quemada del café. A ver si tenía el tepescohuite. El mezquite, perdón, el tepescohuite. Era una cosa que terrible. vete tú a saber si tenía esta planta, ¿no? Sí, no, bueno, decían que alguna llegaba tan sucia que encontraron en los análisis heces fecales. Profeco dijo aguas. Sí, no, sí. Aguas con lo que está pasando. Erika, tú adquieres también el conocimiento de tu mamá, ya se va pasando a generaciones. Sí, así es. Allá en Oaxaca también. Oaxaca, así es. Yo llevo ya 19 años dedicándome a lo que es la medicina tradicional. ¿Tú empezaste a los 3 o cómo, muchacha? Se ve rejoven. Oye, ¿tienes hijos, Erika? No tengo hijos. ¿Todavía no? No, todavía no, pero algo bien importante que no hemos tocado el punto ahorita, que la medicina tradicional, y no me van a dejar mentir, que no se ha hecho mucho o que ya no se tiene mucho con la medicina alópata es el contacto con el paciente. Cuidamos mucho ese aspecto. Nosotros sí cuidamos, como lo dice mi presidenta, cuerpo, mente y espíritu. Nosotros tenemos mucho el contacto físico, el hacer sentir bien de entrada a nuestro paciente, porque si yo como paciente voy enfermo y mi acompañante se preocupa por mi enfermo, y si yo no tengo una atención de calidad y sobre todo con cariño, mi enfermo nunca se va a recuperar. Ya se nos acabó el tiempo, pero qué bonito esto para cerrar. Ahí está mucho de la verdadera magia de la medicina tradicional mexicana. Este acompañamiento, todo nuestro corazón. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo y su atención. Gracias.